Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un número más de nuestro podcast Innovando Recursos Humanos, patrocinado por CNI Consultores. Mi nombre es Carlos Chávez y pues les doy la bienvenida a un número más. El tema del día de hoy, las 5 S's. ¿Habrás escuchado hablar de ellas? ¿No habrás escuchado? Pero bueno, hoy vamos a disipar esa duda y para ello, siguiendo con lo de siempre, contamos con un experto de CNI, la licenciada Cecilia Romo. Bueno, no es licenciada, ingeniera Cecilia Romo. Ya aquí le estoy cambiando la carrera. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. Pues vamos a platicar un poquito de lo que sabemos de situación. Genial. Primero, a ver, platícanos un poquito para quien no conoce qué son las 5 S's. ¿Qué es? ¿Es una herramienta o es un instrumento? ¿Qué son las 5 S's? A ver, platícanos un poquito. Bueno, 5S viene siendo una herramienta la cual nos ayuda a tener una mejora continua en nuestra vida cotidiana o organizacional. Entonces, 5S se le dice porque precisamente viene su palabra o su nombre, es un nombre japonés y empieza con las S. Okay. Entonces, es por eso que se dice 5S. Y de ahí pues puede variar, porque no precisamente nada más tenemos 5, sino que tenemos más S's que nos pueden ser útiles dentro de la organización o en algo que queramos implementar. Ok, entonces las 5 S estamos hablando, acabas de mencionar tú algo o una frase que dices mejora continua. ¿Sí? Ok, pero las 5 S son una herramienta para o ¿qué son dentro de la mejora continua? Ok, es una disciplina. Es una disciplina. Sí, el tener precisamente 5 S nos ayuda en eso, a ser disciplinados, a buscar una causa raíz y mejorar cada día nuestro área o lo que desarrollamos o hacemos cotidianamente. Entonces, es precisamente tener algo establecido, tener reglas, de saber cómo las vamos a hacer, que esté en algún lugar donde nos diga cómo debemos de llevarlo. Y eso es precisamente lo que hace. Ok, entonces es una disciplina para ser más para ser organizado dentro de una empresa o dentro de un lugar en específico. Sí. De eso estamos hablando cuando hablamos de las 5 S. De las 5 S. Ok, perfecto. Entonces ya definimos qué son las 5 S, la mejora continua, lo que nos ayuda a ser disciplinados y es bien interesante que la naturaleza de esta disciplina como tal, pues es de origen japonés y los japoneses pues tienen esa fama o tienen esa tendencia a ser muy disciplinados, muy organizados y creo que conviene porque precisamente hay que copiar las cosas buenas, ¿no? Es copiar la disciplina y la disciplina siempre es necesaria, no solamente en las organizaciones, no me dejarás mentir, sino también en la vida personal. Es correcto. Y a ver, las 5 S, ¿cuáles son estas 5 S? Y también mencionaste unas adicionales. A ver, ¿cuáles son? Bien, las 5 S, la primera es Seiri, que es clasificar y disponer. Vamos a clasificar, ¿Sí? Es decir, que esté fácil el acceso. ¿Dónde los vamos a poner? Si es comúnmente, que es algo que agarro diario o que utilizo 3 veces a la semana, pues lo dejo en una manera organizada y fácil de tomar. Lo mismo viene siendo en la organización, por ejemplo, en el área de control de documentos o archiveros, pues hay documentos que continuamente tenemos que utilizamos día a día y a lo mejor ese documento lo utilizamos 5 veces, pero esas 5 veces tengo que quitar estas cajas 5 veces cuando lo puedo tener fácil de accesar y de una manera fácil de identificar. Entonces, precisamente, primero yo organizo. ¿Qué quiero organizar? ¿Es el archivero? ¿Qué quiero organizar? ¿Alguna herramienta de trabajo? Y ya cómo lo voy a clasificar. A lo mejor ya le pongo un nombre, no sé, si es un archivero, documentos para personales o importantes. Entonces, y ya sé que ahí están y los voy a dejar a lo mejor en un lugar factible. Por ejemplo, en las bibliotecas lo tienen clasificado por letras. Sí. Entonces están las letras, está el autor,
porque a lo mejor ese autor tiene muchos libros y no es lo que yo estoy buscando. Entonces, precisamente, vemos dónde están, en qué pasillo o en qué estante puede encontrar ese libro. Lo mismo viene siendo así que en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, y así también en la oficina. Entonces, es importante saber qué vamos a organizar. Primero es identificar qué vamos a organizar y luego cómo lo vamos a clasificar. Ir poniendo esa regla. O sea, dices, primero tengo todo esto y pues ya después hay que etiquetar esa parte. O sea, ya clasificas, esto es como tú lo comentabas hace un momento, es lo necesario, es lo que necesito todos los días, esto lo tengo aquí al alcance de la mano. Esto lo necesito cada mes, lo puedo guardar en una caja, algo en el closet, o sea, no pasa nada, o inclusive en la misma oficina. O sea, lo que necesitas a la mano, pues lo tienes ahí enfrente, inclusive hasta encima del escritorio, que es una pluma, un lápiz o lo que necesites, con lo que trabajes. La computadora, pues necesariamente tiene que estar ahí. Pero también hay cosas que sí tienen que estar creo que es por grado de utilización o es el parámetro que utilices. Ahí va. Creo que acabo de tocar un tema. ¿Cuál sería el parámetro para o cuáles son los parámetros que podemos utilizar o que las personas que nos escuchan podrían utilizar para iniciar con esa clasificación? Ok, es lo que comúnmente utilizamos o que utilizamos diariamente. Por ejemplo, yo en las manufactureras precisamente tenemos la herramienta que utilizamos diario o continuamente o cada 5 minutos, por ejemplo. Okay. Entonces, por ejemplo, si necesito un cepillo, que es cada 5 minutos necesito cepillar cierta tarjeta o cierta herramienta o algo, entonces es el que tengo que tener a la mano y que tengo que tener accesible. Entonces, de esa manera lo clasifico. Entonces, desde ahí lo mismo viene en la documentación, o sea, ¿qué es lo que tengo a la mano? A lo mejor por área, por departamento, o incluso, o sea, por día. No sé, desde ahí empieza, ahora sí que... Un parámetro de clasificación. Entonces, las formas o los parámetros de clasificación pues pueden ser por el rango de utilización, o sea, el grado de necesidad, creo, de utilización de las cosas. Ese podría ser un parámetro de clasificación. Otro podría ser... Por ejemplo, tenemos también, no sé, a lo mejor equipos. Ok, por área. Por área. Ok. Entonces también eso tendría mucho que ver. Y la otra, que también es, por ejemplo, si son, no sé, digamos que utensilios que sean rellenables. Sí. Que pueden ser los que ya están llenos y los que se van a tener que llenar o están por llenar. Ok. Entonces eso también, precisamente... Grado de utilización o algo así. Sí. Puede ser. ¿Ok? Pero creo que todo dependería de la industria o del tipo de empresa o del tipo de lugar en el que vas a implementar las precisamente era lo que comentaba. 5S a veces dicen no funciona, pero no es que no funcione, sino que no tenemos clasificado qué es lo que queremos hacer, cuál es la mejora que queremos hacer. Ajá. Y eso es a veces implementarla nada más la implementa porque tenemos que tener limpieza, porque tenemos que tener una organización. ¿Pero en qué? ¿En qué vamos a hacer eso? Entonces, es más que nada saber el rango de dónde las vamos a implementar, porque incluso hasta en una área en específico, podemos hacer una mejora continua y podemos hacer o implementar 5S, pero saber qué es lo que quiero mejorar, qué es lo que está dentro de mi área que puedo mejorar. Ok. Entonces, no es tanto que no funcione la herramienta, sino que no estamos en el lugar correcto de lo que queremos. O creo que estamos mal enfocados. Muchas veces no le damos, yo creo que tiene que ver con la parte de decir, ¿para qué quiero las 5? O sea, mejor dicho, ¿para qué son las 5S? Partiendo de para qué son las 5S, que tienen que ver pues, sí, con organización, con mejora continua, ¿ok? Tienen que ver con mejora continua. Yo cómo voy a mejorar, o mi empresa, mi organización, mi oficina, mi lugar de trabajo, lo que sea, ¿cómo va a mejorar? Inclusive creo que esto hasta podrías aplicarlo en tu pareja. O sea, en tus relaciones personales creo que aplica. Sí. ¿Por qué? Porque es una filosofía de vida. Yo creo que, o sea, tú decías, hace rato me mencionabas que me diste una palabra, que era un arte, no me dijiste arte,
Una disciplina. O sea, creo que más que disciplina es una forma de vida también, porque es ser organizado, ser disciplinado. Y todo eso sabemos, y a ciencia cierta, o sea, está comprobadísimo, que la disciplina, la constancia, todo eso nos da resultados. Es correcto. Entonces, si vemos esta disciplina como algo que funciona, pues te va a funcionar. Y si también ya lo estás objetando y le estás dando un mal enfoque o un enfoque innecesario o malo, pues no te va a funcionar. Es como cualquier cosa en la vida. Entonces, realmente creo que aquí es cuestión de que tengamos bien claro para qué sirve, para dónde vamos, qué es lo que quiere la organización o qué es lo que quiero yo, para poder lograr que funcione esta disciplina. Precisamente. Súper bien. Entonces, y de ahí pues viene precisamente la siguiente S, que es Seiton, que es organizar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros antes de implementarlo tenemos que ver qué vamos a hacer, cuál es la causa raíz, por qué tenemos a lo mejor un desorden, o por qué algo no está en un lugar correcto. Entonces, es tener una mente analítica, el preguntarnos los porqués, para llegar a la causa raíz y poderlo ahora sí que hacer correctamente y llevarlo acá. Yo pongo mucho el ejemplo que yo les digo en mujeres, se nos da, por ejemplo, tenemos un montón de zapatos. Entonces, siempre queremos a veces los zapatos rojos, y los zapatos rojos están hasta mero abajo, no están a la mano. Entonces, de aquí que quitamos todas las cajas, quitamos todo el desorden, nos genera un tiempo. Entonces eso precisamente no tenemos una organización. Incluso yo les digo, en la vida cotidiana, al día siguiente que vamos a trabajar o vamos a ver a la persona que nos gusta, siempre pensamos en qué me voy a poner y cómo me voy a ver. Es el reflejo, es lo mismo. Entonces, en una organización tenemos que saber qué vamos a organizar. Y la tercera sería Seiton, que es precisamente limpieza. Y no estamos hablando nada más de tener limpio un área. Limpiar quiere decir una inspección de aquello que organicé y clasifiqué. Por ejemplo, yo digo, cuando nosotros lavamos el carro por fuera y está limpio, pero realmente no le chequé el aceite, no le chequé llantas, no le chequé el agua. Y todo eso son factores que me puede traer un daño o me puede traer una consecuencia de algo que no estoy inspeccionando. Entonces, el limpiar precisamente se refiere a hacer una inspección de aquello que estamos haciendo. Entonces, en las organizaciones, lejos de limpiar, es ver si ese documento que ahí tengo en mi escritorio tiene tiempo, estoy limpiando, realmente lo necesito y dónde debe de ir. Organizo y luego clasifico, porque no debe de estar precisamente a lo mejor en mi escritorio, pudiera ya estar, no sé, en un archivo muerto o precisamente en la carpeta de algún expediente o algo que necesito. Lo mismo en una manufacturera, estamos hablando de que una vez que se hace limpieza, vemos que la herramienta realmente es funcional, sí está sirviendo o ya necesito cambiarlo. ¿Dónde va? ¿Dónde lo tengo? O sea, ¿cuál es mi área o dónde se debe de guardar? También el limpiar hace la inspección precisamente en saber el tiempo de vida de las cosas. Por ejemplo, en los carros, digo, si no le hemos cambiado el aceite, pues me puede traer a lo mejor alguna consecuencia, pero ¿hace cuánto que no lo cambio? Si no trae el nivel adecuado de agua, también se te puede violar la máquina, o sea, hay muchas consecuencias al final de cuentas. Entonces, precisamente es eso. Lo mismo, digo, en la ropa. Cuando nosotros revisamos nuestro closet, desde ahí nos damos cuenta que esa camisa o esa blusa ya no me queda. ¿Por qué la guardamos? ¿Para qué la tenemos? Y la justificación, ¿no? Algún día voy a adelgazar y me va a volver a quedar. Y precisamente entonces desde ahí ya no nos está funcionando una vez. Porque ya no estamos teniendo precisamente esa inspección. Pero la inspección creo que tiene que ser una acotación. La inspección tiene que ser objetiva. Tiene que ser una inspección objetiva, o sea, no realmente nada más revisar o limpiar, como bien lo comentabas hace un momento, o sea, no, tienes que darle el verdadero valor a esa inspección. O sea, ser consciente de que realmente eso que estás dejando de hacer o lo que no estás analizando te va a perjudicar. Porque en el ejemplo de la ropa, o sea, lo que comentabas, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero es muy cierto. O sea, dices, dejo la camisa que me queda apretada y me va a quedar en alguna vez, pero
dices, sigo comiendo igual, o peor que antes, puras grasas, no me cuido, no hago ejercicio, pues claro que nunca vas a poder llegar a ese nivel, pero caso contrario, dices, da guardo ahí, ¿y cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el resultado de esa inspección que tú mencionas? Que, mira, estoy ahorita a dieta, estoy comiendo mucho mejor, estoy haciendo ejercicio, me estoy cuidando, estoy haciendo todo esto, estoy haciendo otro tipo de actividades que me van a llevar a obtener la forma para poder ponerme otra vez esa camisa. Ahí creo que cambia la forma de ver esa inspección de ser objetiva a ser objetiva como tal. Entonces creo que hay que valorar esa parte y hay que ser muy cautos, hay que ser también muy certeros en lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Y en las organizaciones creo que es muy importante ser muy claros y tener bien definido punto por punto todo. Y las 5 S, creo que a lo que he estado escuchando, ya tengo algo de experiencia también de haber escuchado, no soy experto en el tema, sin embargo me las han aplicado. Lo que sí te puedo decir es como la primera, que tiene que ver con ordenar, la segunda con clasificar y la tercera que tiene que ver con limpiar o inspeccionar. A ver, ¿cuál sería la cuarta? ¿O cuál es la cuarta? Ok, la cuarta es Seiketsu, que es precisamente poner las reglas, una estandarización de las 3 primeras S. Entonces, ahí, o sea, ahora sí que pongo el ejemplo de las palabras se las lleva el viento. Puede ser una plática de café, que hoy llegamos a puntos importantes, pero si no están las reglas claras, van a seguir ocurriendo las cosas. Por ejemplo, cuando prestas algo, tú esperas que la persona que tú le estás prestando a algo personal o algo que necesita para trabajar, te lo entregue en las mismas condiciones que tú se lo entregaste. Y que no precisamente te lo entregue pues dañado, que ya no sea funcional. Entonces tú tienes esa confianza, que sabes que lo va a seguir porque ya tienes reglas establecidas. A lo mejor, por ejemplo, en una entrevista de trabajo sabemos que tenemos que llegar antes, pero ¿cuánto es antes? Porque para mí puede ser 1 minuto antes. Y a lo mejor para la persona que me va a entrevistar es 15 minutos antes, pero ¿en dónde dice? ¿Dónde dice que tenemos que llegar 15 minutos antes? A lo mejor, en cuestión de comida, sabemos que puedo comer a las 2, pero ¿a las 2 qué? A las 2 para las 2, a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, o sea, son reglas. Ahora sí que estandarizar precisamente lo que ya tenemos anterior. Eso es lo que busca la cuarta S, o sea, que se mantengan esas reglas. Ok, entonces, que se mantengan las reglas, pero creo que también refiere mucho a fijar reglas. Sí. Pero, ¿dónde se tienen que fijar, Cecilia? Precisamente documentándolas. Ok. Es algún documento, voy a poner un ejemplo, aquí en CNI tenemos procedimientos. Ok. Entonces, donde nos dice el paso a seguir, no me puedo brincar al siguiente paso porque primero va uno antes y donde me lleva precisamente a un resultado. Entonces, en las empresas, por ejemplo, manufactureras, les llaman ayudas visuales. Okay. Y precisamente las ayudas visuales les dice, toma primero esta herramienta. Luego, después, colócala en su lugar y ponla, y utiliza la siguiente herramienta, ¿no? Te va diciendo paso a paso. Ok, entonces estamos hablando de manuales. Manuales. O sea, todo se va a documentar a través de manuales o de instructivos. ¿Es válido? Es correcto. Y esa sería la documentación o sería la papelería o el lugar o la forma adecuada de poder organizar o poder fijar esas reglas que mencionabas. Yo aquí tengo una pregunta más. ¿Esas reglas se pueden fijar o también valen para las 5 S un reglamento interior de alguna empresa? ¿O no? Precisamente sí, porque de ahí vienen, ahora sí que puede ser que ahora sí que dentro de la organización, digamos, que tenemos ciertas reglas, un ejemplo, un código de vestimenta. Okay. Entonces ahí nos dice cómo tenemos que venir tales días, pero tiene que ser visible y conocer, o sea, el personal. Okay. O sea, a lo mejor si nada más lo conocen 2, 3 personas, pues de nada me sirve. Exacto. Porque al final los demás no tienen conocimiento y no se genera ahora sí que esa estandarización. Entonces precisamente tenemos que, si ya pusimos las reglas, ya las documentamos,
Entonces ahora vamos a conocer Le damos dónde publicidad. la publicidad para Ok. que se siga. Entonces, si no saben dónde, pues para eso hacen. Ok, es que eso es bien importante porque muchos dicen, ya tengo el reglamento, ya tengo el manual, pero pues nadie lo conoce y a eso se le llama letra muerta. O sea, es letra muerta porque nadie lo sigue. ¿Y cómo lo van a seguir si no se le da esa publicidad, si no se te da a conocer, si no se te informa dónde lo puedes ubicar? O sea, realmente, y a veces llegan, es que mira, te lo comento, yo soy abogado y realmente eso también sucede mucho en la práctica. Sin embargo, en la práctica también hay un principio, dentro del derecho hay principios generales que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. O sea, es que yo no sabía que existía esa ley, lo siento, pero tienes que cumplir y son reglas que existen. ¿Para qué? Para mantener ese orden en la sociedad. Y me gusta porque lo empato ahorita con todo lo que tú me comentas. Entonces esto es para darle orden a tu vida, a tu oficina, a tu empresa. Sí, precisamente parte de eso, 5S nos dice, o sea, ya tienes estandariza y darle conocimiento a tu gente para llegar a un objetivo organizacional. Metas que te están fijando, por ejemplo, un ejemplo que yo tengo es, si tú haces una junta de 5 minutos con tu gente, donde le dices, este es el objetivo del día de hoy, porque ya tuvimos una junta gerencial, lo que tú gustes, y te estoy marcando, te estoy diciendo hacia dónde vamos. Entonces la misma gente o nosotros mismos generamos ese sentido de pertenencia, porque tenemos ese conocimiento y porque realmente ya sabemos que cada día va a haber una junta de 5 minutos donde me van a decir cuál es mi meta del día de hoy. Si hubo una queja de cliente, ¿por qué hubo una queja de cliente? ¿Qué es lo que vamos a mejorar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a tener esa mejora continua? Entonces es importante que tengamos esa estandarización, esa documentación para que se lleven a cabo las otras tres primeras sesiones. No, pues padrísimo. O sea, eso es bien importante. Es que tocas muchos temas o algunas partes bien indispensables y digo, insisto, son cosas que realmente cuando ya empiezas a ver un poquito más de la vida y todo, las puedes empatar con cualquier parte. O sea, ¿por qué? Porque para todo funciona. O sea, sí. La organización, o sea, la clasificación, la inspección, la estandarización, la publicidad que se le tiene que dar, todo eso es importantísimo. Y también tú comentabas hace un momento, decías, a ver, pero esto no tiene que quedar nada más de palabra, hay que asentarlo en documentos y dijimos que los documentos podrían ser manuales, podrían ser ayudas visuales, o sea, hay muchas cosas. Entonces, o catálogos, o cosas que se generen, instructivos, cosas por el estilo. Y también me hiciste recordar de otra frase que decían cuando era estudiante de Derecho, que decía un maestro, citaba a una persona, algún filósofo conocido, que decía que siempre era más importante, era más importante la más débil de las tintas que la más brillante de las mentes. O sea, ¿y eso por qué lo decía? Lo decía porque precisamente todo tiene que ser por escrito. Tú dijiste hace un momento, las palabras se las lleva el viento. Es lo mismo en derecho. O sea, te lo juro que yo empato lo que me acabas de comentar. Y para los abogados es muy importante esa parte. O sea, decir, todo tiene que quedar asentado en un documento. ¿Por qué? Porque así no se te olvida. Así al rato, no, pues los dos firmamos, o todos los involucrados firmamos. Así lo mismo, inclusive cuando un reglamento, un manual, lo que sea, se supone que también, no me dejarás mentir, un manual tiene que ir firmado por los responsables o todos los que tienen que ver con esa operación en sí misma. Entonces, eso es como un acuse de enterado. Sí. Y al rato ni modo que lo desconocía, no te puedes echar para atrás. Entonces, creo que es lo importante de que todo esté asentado, que esté por escrito y que no queden simples palabras como muy acertadamente tú lo comentabas. Es correcto, Carlos. Y pues por último, pues tenemos la quinta S, que es Shitsuke, que viene siendo la disciplina. Es tener una disciplina a algo que ya se estableció. Entonces, por ejemplo, en tu carro a lo mejor no te gusta que coman dentro de tu carro. Y les dices, o sea, ¿sabes qué? O sea, dentro del carro o del coche no puedes comer. No debes comer. Y si comes, aquí está una bolsita donde pones tu basura, pero el carro no puede quedar sucio. Exacto. Entonces, es una regla que tú ya pones. Y lo mismo en cada área, en cada departamento.
si yo tengo una junta, la junta, o sea, la tengo tal día y me están pidiendo esto, yo tengo que llevar y no puedo decir, no sabía, no estaba enterado. Okay. Entonces, es precisamente mantener las demás veces en una disciplina. Y lo mismo volvemos, o sea, ahora sí que con las cosas cotidianas en casa. Y ni modo que me digas que no, pero en casa, por ejemplo, mamá dice, o papá, a las 10 de la noche aquí te quiero. Okay. Y es una regla que luego si le preguntamos al hermano, ¿a poco te decían que a las 10 de la noche? O sea, ya los tiempos ya cambiaron. Sí, cambiaron, pero aquí hay una regla. Y esa regla es a las 10 de la noche yo tengo que estar en sí o casa. sí. O sea, es generar esa disciplina. Es tener, o sea, en cuenta de que es un respeto hacia los demás, un respeto hacia lo que ya se hizo, precisamente para generar esa mejora. Ok, entonces lo que deduzco aquí es que hay que ser disciplinados, y yo lo veo más como que ser obedientes, de cierta manera, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero, o sea, sí, ser respetuosos, no obedientes, creo que la palabra es ser respetuosos de esas reglas y ser constantes en su cumplimiento, porque con eso vamos a lograr la finalidad, que es esa mejora continua, como lo mencionamos al inicio. Una mejora constante, una mejora continua. Y hay que ser disciplinados, pero también ser disciplinados, y creo que constantes o disciplinados congruentes, porque muchas veces decimos, sí soy disciplinado, pero sí para unas cosas, pero para todo tienes una desorganización. O a lo mejor, pues, pongámoslo así burdo, aquí puedes tener muy bonito, pero tus cajones están hechos un asco. Entonces, creo que tiene que haber esa congruencia de que también, si aquí tienes organizado, abajo también. Y fíjate que con todo esto me hace recordar un libro que en algún momento leí, que también la autora, si mal no recuerdo, también es de origen japonés, se llama Marie Kondo. El libro se llama La magia del orden. Y tiene mucho que ver con la organización, con la clasificación de las cosas que tienes. O sea, porque precisamente dice que es mágico tener ordenado, te da muy buenos resultados, cambian los resultados de tu vida, y sí, porque yo lo he comprobado personalmente. Entonces, el hecho de que tú tengas ese orden, de que tengas esa disciplina, esa constancia, de que tengas que se difundan las reglas, de que organices, de que clasifiques, todo eso que acabas de mencionar es necesario para poder generar esa magia, esa magia organizacional, esa magia de orden. Entonces, pues, a ver, nada más recapitulando, ¿cuáles serían los consejos, Cecilia, que les podrías dar a todas las personas que nos escuchan y sobre las 5 S? ¿Cómo podrían implementarlas y para qué les servirían realmente? Y cómo podrían implementarlas, pero hablando desde un punto de vista que sea funcional. ¿Qué les recomendarías tú? ¿Cómo podríamos cerrar este podcast o esta sesión diciéndoles, ¿sabes qué? Sí conviene implementarlas por esto y de esta forma. Ok, primero que nada más recuerden que 5 S no es nada más organizar y limpiar. Okay. O sea, no es nada más hacer eso. Y para continuar es precisamente que sepan qué es lo que quiero mejorar. Llámese organizacional, llámese personal. ¿Qué es lo que yo quiero mejorar? Okay. Y tener claro qué es lo que vamos a trabajar para ser mejor, porque no es para empeorar, es para mejorar precisamente. Entonces, es precisamente conocer qué es lo que queremos mejorar. ¿Cómo lo vamos a empezar a hacer? Entonces empezamos precisamente a organizar, a clasificar, porque a lo mejor para mí organizar va a ser de una forma, pero ¿hacia dónde vamos? Y en una organización tenemos que estar todos de acuerdo para llegar a ese punto, para una mejora, para llegar a una meta, a algún objetivo que nos esté pidiendo la organización. Y si algo no se está dando, entonces hay que ver por qué no se está dando. O sea, a lo mejor porque la organización no es la correcta, porque la clasificación que hicimos no es la correcta. Okay. Y no es que no funcionen las 5 S, sino que nosotros no tenemos claro precisamente qué es lo que queremos hacer con 5 S. Perfectísimo. Entonces, ya lo escucharon, amigos. Aquí la clave está en tener objetivos claros para poder aplicar esta disciplina de las 5 S, que como muy bien nos lo explicó Cecilia, pues hay que empezar con la organización, sí. clasificación, clasificar, organizar, ok,
Limpieza, estandarización Okay. o las reglas del juego y la disciplina. Pues con esas 5 cosas tenemos para iniciar y para terminar, creo. Entonces, pues te agradezco, espero haya sido de mucha utilidad y pues nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias, Cecilia, por habernos acompañado en esta sesión y pues yo soy Carlos Chávez y muchas gracias. Hasta la próxima.